Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Que el Pueblo Decida. Nuevamente no nos acompaña Marisol Gacé, sigue enfermita. Creo que ya no la extrañamos. No, nada, no es cierto, manita, te extraño. Te extrañamos, te queremos. Se te extraña divertida. Pero bueno, estamos Ana Francis y su servidora. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? De la violencia vicaria. Vamos a hablar de la violencia vicaria. Que es así, lo primero es que todo el mundo dice, ¿la qué? Ajá, ¿no? Yo creo que es algo que no se conoce ni se entiende bien. Hasta hace un año la verdad es que yo no lo entendía nada, ¿no? Cuando empecé de diputada que me decían, es que hay que legislar sobre la violencia vicaria, yo decía, ¿de qué? ¿No? Hasta que justo gracias a las organizaciones de la sociedad civil, pues ya me empecé a capacitar. Oye, ¿de dónde viene vicaria? Porque la otra vez me decía Malú Micher que no le encanta el... Claro, porque que hay un debate ahí, es que es de Guanajuato, Malú, por eso no le encanta. Porque el pensamiento religioso está muy instalado. Entonces, vicario significa en vez de o por interpósita persona, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hablas de el vicario de la iglesia, es el representante de Dios de la iglesia, ¿me explico? Es a través de él. Por eso te suena a eclesiástico, pero no tiene nada que ver. Lo que significa vicario es a través de esa persona. Entonces es una violencia que se ejerce a través de los hijos, pero es una violencia que se hace hacia las mujeres a través de los hijos. De ahí el nombre de vicario, que lo nombró una psicóloga española, muy estudiosa, muy doctora, muy ajax, de justamente las violencias hacia las mujeres, y a partir de un estudio muy profundo de todos los casos que, híjole, se te rompe el alma. Hubo un foro muy interesante ahora en la Suprema Corte de Justicia. Por ahí busquen en las redes sociales. Yo lo tengo publicado en mis redes, el discurso que dio el ministro Saldívar, que ya ves que el ministro Saldívar es como Lady Gaga. Lo que él diga se pone de moda, pues, ¿no? Sí. Entonces fue muy importante que el ministro... Es un TikToker. Es un gran TikToker. Además es un gran TikToker. Fue muy importante que el ministro Saldívar hablara tan claramente en 10 minutitos de qué es la violencia vicaria y dejémonos de hacernos tarugos, porque esto se tiene que legislar, juzgar bien, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí hay ese video, pero ahora vamos a platicar con Natalia. Natalia Lococo, que es una de las activistas pues que ha estado visibilizando el tema, articulando con otras madres que viven la misma violencia y promoviendo pues que se legisle, ¿no? Pero yo creo que es un tema que se legisle y que se acceda a la justicia, ¿no? Sí. Así que, pues vamos con ella. A ver si llega Marisol, ¿no es cierto? No va a llegar. Bueno, vamos con la entrevista. Este es un mensaje de la 4TV. La violencia contra las mujeres es un tema muy serio. Si usted se sintió identificada con algo de lo que se comentó en el programa de hoy, o si sufre de cualquier tipo de violencia, ya sea en las calles, en su casa o en su espacio de trabajo, no duden en comunicarse desde la Ciudad de México al *765 y en el resto del país acérquense a las áreas de asuntos de género de sus fiscalías. Los gobiernos de la Cuarta Transformación están haciendo todo lo posible por erradicar la violencia de género. Pues ya estamos con la entrevista. Nos acompaña en esta ocasión para hablar de un tema que suele ser novedoso, digamos, para algunos por el concepto y demás, no para la realidad. Estamos con Natalia Lococo, bienvenida a Que el Pueblo Decida, para hablar de violencia vicaria, qué es, cómo se combate. Natalia es activista de derechos humanos y fundadora de una organización justamente que promueve que varias iniciativas que combaten la violencia hacia las mujeres puedan ir avanzando en los congresos locales, en los distintos espacios de toma de decisión. Pues bienvenida, Natalia. Ana Francis, vamos a hablar de un tema que por lo menos yo conozco poco y creo que es importante que empecemos a hablar más de ello. Es decir, entre las diversas violencias que vivimos las mujeres, un ejercicio de violencia hacia nosotras es la violencia vicaria. Se empieza a visibilizar, empiezan a avanzar legislaciones. Bueno, que nos puedes contar un poco de entrada qué es, ¿no? Que, si me permites, Italia, antes de ir específicamente a qué es la violencia vicaria, hay una ley madre que tenemos ya a nivel nacional, que es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
que tú dices, ¿por qué se necesitaría una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? Pues porque las mujeres no tenemos acceso a una vida libre de violencia. Por eso esta ley es el reconocimiento de que como no se tiene acceso a una vida libre de violencia, hay que legislar al respecto, ¿no? Y esta ley lo que hace es que justo nombra los tipos de violencia, que si la violencia económica, que si la violencia comunitaria, que si la violencia patrimonial, psicológica, etcétera. Entonces, claro, cuando las vemos nombradas decimos, ok, que no me pase el gasto. Es una larga lista. Es una larga lista de todas las violencias que tú haces la cuenta y dices, mi abuela, mi tía, mi mamá, mis hermanas, mi tatarabuela, la vecina, no sé qué, todas te venimos manejando por lo menos algún tipo de violencia en nuestra historia. Y bueno, la idea ahora es colocar justamente la violencia vicaria como un tipo de violencia. ¿Qué es la violencia vicaria? Ahora sí. Ok, muchas gracias. Y a todos. La violencia vicaria es una forma más de violencia que se ejerce a través de las hijas e hijos para seguir haciendo daño a la mujer. La violencia vicaria, lo que les comentaba, llega después de vivir otras violencias. De cajón, por lo mínimo, la mamá que hoy está viviendo violencia vicaria ya vivió 4 violencias por lo menos, que es la emocional, la psicológica, económica y patrimonial. Hasta que llega el momento que los hijos son utilizados, que son, en México lo que está ocurriendo es que son arrebatados del vínculo materno. ¿Cómo? Pues se da con sustracción, se da en las convivencias, se da cambiando la guardia y custodia en algún otro juzgado a escondidas. Hay mecanismos que los agresores utilizan, ¿cómo? Utilizan las instituciones de justicia, que son parte también de esta escalada de violencia que llega a la violencia vicaria. No llegaríamos a la violencia vicaria si los agresores tuvieran sus sanciones cuando las mujeres denuncian una violencia emocional, una psicológica y sobre todo la violencia económica y patrimonial. A todas las madres del Frente Nacional Mujeres, y sabemos perfectamente de todas las otras colectivas, las han dejado en la calle y las han atacado con la pensión alimenticia de sus hijos, que es un derecho humano de niñas y niños, un derecho universal que aquí se ha evitado. ¿Por qué? Porque las instituciones y los juzgadores toda la vida, durante décadas, han protegido a los hombres y han evadido esa responsabilidad. O sea que podríamos decir que esta violencia termina siendo como el resultado también de la impunidad, ¿no? Es decir, si no atendiste y cometiste otras violencias, el agresor sin ningún problema comete violencia vicaria a través de los hijos. Y de la impunidad y de una forma de violencia sistémica que tiene que ver con el uso de la ley para, el uso de los juzgados para, el uso de las fiscalías para, que lo padece desde el presidente, ¿no? O sea, está llena, claro. El proyecto de la Cuarta Transformación está lleno de amparos, juicios, etcétera, para impedir el Tren Maya, para impedir el aeropuerto, para impedir que el presupuesto... Que se bajen los sueldos, los altos exacto, hasta para impedir que el presidente desayune, ¿me explico? Es como obsesivo el ataque. Ahora, contratar un abogado no es barato, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de dinero detrás de un poder de bufetes muy... tú las traes, ¿no? Para atacar una serie de cosas. Bueno, en esa misma lógica, la mejor estrategia, y lo pongo entre comillas, para llevar un divorcio es justamente dejar a las madres en la calle, quitarles a sus hijos, chantajearlas a través de eso, inventarles delitos, meterlas a la cárcel, etcétera, 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 para lograr no darles pensión alimenticia, para lograr no dar... Y es una locura. Lo que la pensión alimenticia en sí involucra. Ojo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte, quizá muchas mamis no lo sepan y hay que decirlo, no solo es una pensión para que los chicos coman, es la vestimenta, es la educación, es el techo. Entonces, realmente sí están atacando para decir, ya la saqué de la casa. Y te digo, si fuera algo aislado, diríamos, no. Caso. Es en el 100% de los casos, por supuesto, y es algo grave,
porque se ve a la mujer, como siempre se ha visto a la mujer, como la interesada, ¿no? O va por el dinero, es una cuestión de familia. Se separa la pareja y mucho más en casos de violencia, la pareja quizá no llegó pues a poder llegar a acuerdos, ¿no? Porque cuando hay un hombre violento no hay acuerdos, hay amenazas, no hay otra cosa, hay amenazas, eso no lo entiende la autoridad. Entonces, pero a lo que voy es, la familia tiene que continuar. Y normalmente, lo que hemos visto en la mayoría de los casos, las madres son buenas madres. No había causa justificada para quitarles a sus hijos o para que les sean arrebatados. ¿Y eso qué sucede? Como hay huecos, ¿no? O sea, el padre lo puede tener si la madre no está apta. Bueno, pues te pueden buscar 1000 historias. Que es totalmente subjetivo. No, las inventan. Hay mamás que tienen denuncias por internet. Denuncias por internet, yo soy una de esas, digo, en algún momento. La madre era mala madre, no era. Soy un vecino, la mamá sale, llega a altas horas de la noche, tomada, descuidó a sus niños, y con esa hojita de internet van a fiscalía y levantan denuncias. ¿Qué hace esto? Y es lo que venimos diciendo, por Dios, hay un uso de las instituciones que están desbordadas y que le cuesta dinero al Estado, que el Estado podría aprovechar para implementar otro tipo de políticas públicas o incrementar a las que se necesitan. Pero acá tenemos miles o hasta millones de agresores utilizando las instituciones de justicia con mentiras, con falsedad. ¿Qué lo provoca? O sea, corrupción con los jueces, complicidad por hasta de lógicas patriarcales de sí, es una exagerada, tienes razón, la custodia la tienes que tener tú. O sea, ¿cómo ha funcionado o cómo es que esta violencia se acompaña desde las instituciones, pues, o desde... Hay omisión, hay negligencia y hay corrupción. Son 3 factores fundamentales. Los otros es que venimos de décadas donde la sociedad mexicana se acostumbró a que todo el mundo puede pasar por sobre todo el mundo. Y que todo el mundo puede pasar por sobre las mujeres, porque hasta hace no muchos años, lo que pasa es que tú eres quinceañera, no te vas a acordar. Me encanta ser adultocentrista contigo, Citlali, perdóname. Voy a hacer una colección de cortes de tu... Exacto, pero hasta hace no muchos años, si tú te querías divorciar de un señor que te había golpeado, existía esta figura en los juzgados y tal de la conciliación, de la posible conciliación. De hecho, cuando te querías divorciar, eso ya no pasa, por lo menos aquí ya no pasa en la Ciudad de México, pero cuando te querías divorciar, había 2 o 3 juntas con el juez, a ver si no había manera de que te arreglaras con el señor. Uh-huh. Pero, ¿qué pon tú? Dices, bueno, cuando te quieres divorciar porque te quieres divorciar y no hay violencia por medio, pues igual y te soplas las 2 o 3 reuniones con el juez, ¿no? Uh-huh. Pero cuando te dejaron el ojo morado, ¿cómo te vas a sentar a negociar con tu agresor? O sea, es como si te sentaras a negociar con el güey que te robó tu coche, ¿no? O con el güey que te robó un dinero, a decir, bueno, pero perdónelo porque sí le robó, pero... Un poquito. Y acá es el hijo. Ajá, ¿no? Siéntate a conversar ante un juez con alguien que se llevó a tu hijo a la fuerza. Ahora, en el artículo 8, si no mal recuerdo, de la Ley General de Acceso, por eso es importante que los jueces utilicen el protocolo para juzgar con perspectiva de género y revisar lo que dice la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, porque en el artículo 8 dice que no se puede, en casos de violencia, sentar a la mujer con su agresor. Claro, porque... Sentarla, mandarla a la casa del agresor a que toque el timbre a buscar al niño. O sea, ¿a qué nos estamos arriesgando? No es 2 más 2. Sí. O sea, te estamos hablando de que hay un peligro y el juez dice, señora, vaya y tóquele el timbre y vaya a ver si le entrega al niño cada 15 días. ¿A la casa del agresor? O sea, encima que se llevó al niño a la fuerza, traen con esta violencia vicaria. O sea, no suele ser que la custodia de los jueces se las dan a los padres, sino que los padres se llevan a sus hijos. Se los están llevando a la fuerza. A la fuerza. Secuestran. Los secuestran. Y hay un vacío legal, o sea, no tienes a dónde recurrir. No tienes a dónde recurrir, por eso se busca la ley vicaria, porque lo que dicen las
ministerios públicos de todo el país, es el papá. ¿Cómo va a ser un secuestro? Claro. Pero a ver, tenía la custodia, me lo arrebató en la convivencia, me lo arrebató en el parque. Hay mamás que se los han arrebatado en el parque, saliendo del supermercado. Oye, ¿y este Frente Nacional de Mujeres que has ido armando es alrededor de esta... O sea, ¿todos son casos de violencia vicaria o son varios casos de violencia? Son casos de está enfocado, digamos, obviamente a la violencia vicaria, a buscar que se regresen a esas hijas e hijos que han sido sustraídos, de cualquiera haya sido el modo, ¿no? Que en el súper, que a escondidas, en un juzgado, cualquiera, son niños sustraídos, arrebatados del vínculo de mamá que los cuidaba y los protegía. Y se los llevó el agresor para seguir haciendo daño. Sin embargo, la situación es que, por supuesto, las mamis han sido víctimas de un montón de violencias de un montón anteriores. de violencias. Y que además luego, o sea, hemos encontrado que la violencia vicaria también es el camino al feminicidio, es decir, es uno de los caminos que eventualmente te llevan al feminicidio. Y hay otra cosa que es muy interesante de analizar este tipo de violencias, que es que cuando analizas las historias y vas justo metiéndote a cómo se van desarrollando las historias, los agresores después agarran, o sea, secuestran a los niños, no sé qué, para depositarlos el cuidado de alguien más que no son ellos. Claro. O sea, no es por un interés real de cuidar a las criaturas, criarlos, lavarles los dientes, no sé qué, educarlos, estar ahí, sino van y los avientan con la tía, la mamá, la nueva novia, etcétera, etcétera. Es en realidad como esta frase famosa de te voy a dar donde más te duele. Claro. Pues, ¿no? Pero además es violencia hacia la mujer. Y también hay un tema hacia los niños y las niñas. Las niñas y niños son víctimas directas, lo venimos diciendo desde hace año y medio. Las niñas, niños y adolescentes son víctimas directas de cualquier violencia que se ejerza sobre la madre. Imagínate la violencia vicaria, que ya estamos hablando de que se los llevan. Imagínense que un día amaneces y ya no vuelves a ver a tu hijo. Que saliste al supermercado, te lo arrebataron y nunca más lo volviste a ver y tienes que estar en un juzgado diciéndole, juez, me violentó 6 años, 8 años, hasta que me robó a mi hijo, sí. Otro punto, que si bien por eso urge la legislación, la verdad a nivel federal, todas las madres están desesperadas, porque otra cosa que estamos viendo es que si bien saben que hay una sustracción o cómo se ha dado todo este fenómeno de violencia en la familia, los jueces siguen manejando estos casos donde se llevó, sustrajo, cambió custodia, como casos de cambio de guarda, casos de guarda y custodia normal. Entonces vas al juzgado y los jueces creen que estás en un pleito normal. Su papá, ahorita está con su mamá. Se como llevan cuando recio. te separas, ¿no? Bueno, pues tuviste que empezar a ver quién se queda con los niños. Y lo venimos diciendo en las redes sociales, aguas, ojo, no son casos normales, no se puede llevar ahí, ¿no? No, se necesita la restitución urgente de los menores con sus mamás. Sí, claro. Es que ahorita que hablamos del tema, a mí me llegan varios casos a la mente, muchísimos. Es brutal, porque si ustedes piensan en sus propias historias familiares, en las historias que conocen, de la gente que conocen, van a encontrar un caso de violencia vicaria, se los prometo. Mi papá fue secuestrado por mi abuelo. Y claro, lo vimos como que mi abuelo lo recuperó, esa fue como la historia que se contó a nivel familiar. Mi papá creció con su agresor. Y mi papá se convirtió pues en un ser humano como se pudo, digamos, ¿no? Con muchas violencias también y que ejerció muchas violencias hacia mi mamá y hacia nosotras. Se replica. Se replica, por supuesto. Claro, pues imagínate además, si de por sí una separación es compleja para los niños y las niñas, ¿no? Y luego ver las violencias del padre hacia la madre. Y te acostumbras que eso que así es, ¿no? Y luego este uso, porque además creo que llega un momento en el que los niños son conscientes de que su papá lo está usando, ¿no? El no veas a tu mamá o yo te tengo, o sea, cuando el niño a lo mejor quiere estar con la madre también, o sea, es una cosa... Los niños son amenazados, lo que hemos descubierto es los niños son amenazados y coaccionados, o sea, la misma violencia que el agresor ejercía con la madre, la ejerce con los hijos y las hijas. Sobre todo los coaccionan en temas económicos, ¿no? Si vas con mamá, te quedas sin escuela, sin salida, sin amigos. Y chiquitos de
10, 11, 15, 17 años dicen, yo en la calle no me quiero quedar, no me queda de otra que quedarme con mi agresor. O empiezan a generar una especie de violencia psicológica de tu mamá es esto, tu mamá es el otro. Total, ¿no? todo. Fíjate que hay una novela que se llama, ¿cómo se llama la novela de Tamara Trotner? Yo no había nacido. No, sí habías nacido. Es que es buena amiga mía, la escritora. Ay, sí, ya sé. Ahora me acuerdo del nombre de la novela, pero... Novela escrita. Es sí, un novela libro, escrita. no me acuerdo. Bueno, pero empieza la novela con ella chiquita escuchando a su papá hablando por teléfono en quién sabe qué lugar diciendo, pero ¿por qué no quieres hablar con tu hija? Aquí la tengo, habla con ella, por favor. Cuelga y le dice, ni modo, mi amor, tu mamá no quiere hablar contigo. El papá secuestró a los niños durante 2 años y les decía a los niños, es que tu mamá no quiere hablar con ustedes, tu mamá fue la que me pidió que me los llevara. Entonces, pues chiquitos, de 5 y de 9 años, imagínate tú, pues tu papá, que es alguien en quien confías, pues te está diciendo eso, pues, y claro, cuando finalmente la mujer los buscó, pero como estas mujeres que buscan a sus criaturas y que las pelean, hasta que finalmente 2 años después logró recuperarlas, y ella cuenta, la autora, cuenta cómo le tomó tiempo confiar en su mamá, pues que le decía, pero ¿por qué no me querías ver? Y la mamá le decía, no, mi amor, ¿cómo crees? Pues no, y pues le fue relatando conforme se fue pudiendo todo este asunto. Claro, ¿y a quién le crees? Si es tu papá y tu mamá, ¿no? Digamos que... No, o sea, terminas creyéndole a la mamá, terminas viendo. pero te meten en una cosa de confusión. Pero imagínate el dolor de 2 años de pensar que así de la nada tu mamá ya no te quiere ver. Muchos niños piensan que su mamá los abandonó o se fue con un novio, eligió su carrera, está en otro país. Son muchas las mentiras que dicen. Y otra cosa muy grave de esta violencia vicaria, aparte que es la penúltima Nadie violencia, nadie nos vio partir. Es la novela, ¿no? Creo que sí. Es la situación de que está creando una violencia antes del feminicidio, te matan en vida y está causando el suicidio inducido de las mamás. Claro, no Es te da a otra tus materia hijos. a legislar, el suicidio inducido, porque no puede ser que después de todo el daño que hizo un agresor, la mujer termine con su vida y el agresor no hubo consecuencias para ese individuo. Tiene que haber consecuencias. Yo creo que esta violencia, la violencia contra las mujeres frenará cuando el mensaje sea absolutamente contundente, cero tolerancia Cero impunidad. y cero impunidad. Oye, ¿qué propone la propuesta legislativa que plantea? Porque es tanto en lo local como en lo federal, ¿no? Sí, bueno, lo primero que se está trabajando es el reconocimiento en la ley de acceso. Reconocerla es el primer escaloncito. Sí, claro. Reconocerla como un tipo más de violencia contra las mujeres. Y ya después ya meterlo en Código Civil, Código Penal, Código Familiar. Claro, dentro de esta ley general Sí, de la ley de acceso a la acceso. vida. Y se está trabajando en la Cámara de Diputados Federal, hay una propuesta. En el y Senado también, También ¿no? en el Senado, Yo ahora sí. que regresé he escuchado que... Sí, está sí, ahí. sí, justo desde la comisión, desde las comisiones de igualdad es donde más se está trabajando. Paralelamente, que en muchos casos estamos en coordinación con las fiscalías locales, así, las que se pueden, bueno, en la Ciudad de México Morelos, se puede, pues trabajando específicamente los casos, pues por lo menos para que no se atoren en lo que pueden no Sí, aunque no haya atorarse. una ley todavía, pero que ¿Todavía? ya se empiece a atender Hay el tema, mecanismos ¿no? Hay legales, mecanismos. mecanismos Todavía, ¿no? legales sí hay. O sea, sí hay para agarrar a estos Lo importante es agresores. visibilizarla, que las instituciones actúen, que el sistema de justicia funcione, que se detenga este tipo de, bueno, todas las violencias, pero que creo que es una de las violencias de las que menos se habla y probablemente de las que más daño hacen después de las otras violencias que ya vives cuando decides separarte. Entonces, decides separarte y sigues cargando con esa persona a la que ya no quieres que te siga violentando y te violenta a través de tus hijos. Totalmente. Y otra cosa que hablábamos con Ana Francis todos estos meses es que también debe de haber una sanción efectiva para las autoridades que sean cómplices, omisos o negligentes, porque la situación es que esa situación de omisión o negligencia o corrupción está costando la vida. Hoy estamos ingresando ahorita, a estas horas, a una mamá
en estado crítico a un hospital. Damos las gracias porque nos ayudaron las autoridades de las Secretarías de las Mujeres de Ciudad de México, como siempre nos ha estado apoyando. Y pues ha sido una mamá que tiene un juicio de 8 años, que la dejaron en la calle, luego le quitaron a su hijo, la dejaron en total estado de indefensión, sin familia, sin redes, porque no es mexicana. Digo, tiene 18 años viviendo en el país, pero vaya, a lo que no tiene familia aquí. Y su única red de apoyo es el Frente Nacional, así que un hecho de verdad muy doloroso para nosotras. Sabemos también de otro caso, hace 2 meses ya, de un suicidio, porque le quitaron la patria potestad de sus hijas a escondidas. También la señora se enteró y no lo soportó. Entonces, yo sí creo que podemos hacer muchas leyes, se necesitan, por supuesto, ese marco jurídico se necesita sin lugar a duda, pero hay que accionar con las autoridades que están siendo omisas o negligentes o corruptas. Sí, sin duda que las autoridades tienen que accionar con eficiencia. ¿Sabes qué? Ahora que te escucho, Natalia, pensaba yo, Citlali, que este es un tipo de violencia que de alguna manera tiene como esta dosis de dolor extendido que tiene la desaparición, ¿no? O sea, es una cosa que pues, las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, ¿no? Que ¿cuándo encuentras justicia, paz, consuelo, paz? ¿No? Es una situación... Es de mucha todo el tiempo crueldad. estás pensando si está es de bien. mucha crueldad y debemos de reconocer lo que es de mucha crueldad, que no es ir contra la vieja loca que me quiere quitar mi dinero. No. Es de una crueldad pasmosa, pues, ¿no? Y la tenemos que mirar con esa óptica, ¿no? Sí, totalmente. Mucha crueldad y mucha hazaña. Es una violencia que permanece, que no se acaba, ¿no? ¿No? E incluso hay mamás que han recuperado ya a sus niños con uso de la fuerza pública y ya están en fiscalías denunciadas otra vez por el agresor. O sea, vuelve el agresor a utilizar las instituciones. Esto es un cuento de nunca acabar y no se puede. También el uso de las instituciones debería de ser sancionado. Claro. No se puede sobrecargar a las instituciones así. Nos cuesta a los ciudadanos. Hasta que las instituciones se pongan del lado de las mujeres. Hay mucho por hacer. Y aprovecho porque este 25 vamos a salir en todo el país a las calles con las compañeras del Frente Nacional Mujeres, desde Quintana Roo hasta Baja California. Ahí estaremos en nuestra marcha. Es lo que te iba a decir, Natalia, para quienes nos están viendo, que te conozcan algún caso o que vivan ese tipo de violencia, ¿cómo poder contactar con ustedes que han estado haciendo un activismo constante en el tema y que se vuelve una red de apoyo también para las mujeres que están viviendo la violencia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos en todas las redes sociales, Frente Nacional Mujeres, nuestra mariposa morada, que es muy significativa para nosotras. Y bueno, pues claro, por supuesto nos pueden contactar y lo que hacemos es, siempre decimos, no somos autoridad, ni tenemos una varita mágica, no nos gusta prometer porque esto es algo muy delicado. Claro. Y las mamás esto no es cosa rara o chueca o extraña, ¿no? Somos mamás que estamos buscando a nuestros hijos. Lo que sí hacemos es sí acompañarnos, sí juntas visibilizar, tocar las puertas, que se revisen los casos con perspectiva de género y si hay casos muy empapados de corrupción, pues salir a las calles todas unidas para apoyar a esa mamá, a esa familia, porque hay otra cosa, no solo sufre la mamá, no solo sufren los niños sustraídos, sufre todo el entorno materno. Hay una barbaridad de familias y de personas involucradas en esta violencia vicaria. Del lado del agresor, igualmente tiene una barbaridad de cómplices. Entonces, sí eso hay que considerarlo, no todo el daño que se hace a la familia materna. Claro. Pues algo más. Ha llegado el momento de la rulética. Natalia, tenemos un juego acá que es la rulética, que pues ahorita la giramos, bueno, la giro yo, y entonces sale una tarjetita, es un sistema muy cañón, sale una tarjetita digital, súper tecnológico, y te hacemos una pregunta ética. Es una ruleta de preguntas de ética. Sí, la rulética. Bueno, voy por la... Bueno, por si no queda claro. Exacto.
A ver, va. Pregunta. Eres testigo de un accidente en la calle en el que tu vecina queda grave e inconsciente. Tú sabes que ella es practicante de una religión que no admite tratamientos médicos. Dices algo a los rescatistas respetando su libertad religiosa, pero posiblemente costándole la vida, o callas y dejas que la traten a pesar de que sabes bien que ella no lo quería. Respuestas, eso está difícil, ¿eh? A, dices algo a los rescatistas. B, callas. No, yo callo. Cualquier cosa que salve vidas, lo hago. Sí, no, pues también me callo. Yo también, la neta. Sí, o sea, es que el respeto a su religión. Pues es que, a ver, versus pero su vida. déjenme decirles ya en tanto abogada del diablo que te vengo trabajando. Es decir, estamos partiendo también de 3 personas a las cuales, si tenemos una creencia, una religión, no nos impide una transfusión o una atención así, pues no nos impide nada, básicamente, ¿no? Es que yo soy agnóstica. Tú eres agnóstica, yo soy creyente, ¿no? Pero, ¿y si no fuéramos? O sea, ¿y si tuviéramos justo una creencia Es que yo creo que eso es lo complicado, porque si tuviéramos la misma religión diríamos equivalente, digamos? Ahí Bueno, es pero donde- nos pregunta desde nuestro Sí, punto de sí, vista desde nuestro punto de y de vista. lo que, por supuesto, lo que salve vidas, ¿no? Sí, yo también, la Yo verdad. creo que el mundo necesita personas que desde su lugarcito salven vidas y yo creo que cada quien desde su trinchera lo puede hacer. Y ya cualquier cosa en el hospital y dices, Ay, se me olvidó, perdón. Es que esta es complicada porque son 2 valores, ¿no? El respeto a su religión Claro. o salvarle Pero su vida. no, de hecho no, Pero ni siquiera es el superior. respeto a su religión, es el respeto a su A su autodeterminación. autodeterminación. Eso es grave. O salvar su vida. Porque sí, O sea, es que salvar pero su si vida estuvieras es mayor. hablando de otra cosa que no fuera salvar su vida, Sí, sería... Pero bueno, salvamos... Las 3 ya salvamos una vida. Ya salvamos la vida. eso. Pues muchas gracias, Natalia. No, Gracias por gracias. tu activismo y ojalá desde nuestros espacios de decisión y podamos empujar cada vez más que se acabe la violencia contra las mujeres en todos los sentidos. Pero bueno, también hablar y visibilizar esta violencia creo que es importante para tener más activismo, para que las autoridades, las legisladoras, pues estemos actuando en consecuencia, ¿no? Sí, muchísimas gracias Ana Francis, a ti Citlali, a todo el equipo, muchas gracias por considerarnos. Y por favor, acuérdense, se llama violencia vicaria. Si todavía no le queda claro qué es el concepto, porque tarda una, búsquelo en redes sociales, búsquelo en internet y haga cuentas de su propia familia y va a encontrarla. Así que Sí, está apréndasela porque esto ya tiene que ser parte del lenguaje común. Gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Gracias, Natalia. Gracias, Ana Francis. Gracias, Marisol. Sí, Marisol, donde estés. Pues muchas gracias a todas y todos ustedes y nos vemos a la Citlali, próxima. me gusta tu en suéter, que el pueblo préstame tu decida. suéter. Mi copete, Te ¿no? envidio, Citlali, Mi dame tu copete ahora, suéter. ¿no? Gracias, nos vemos a la próxima.